Cada día nos levantamos y nos acostamos sintiendo temor por algo que puede ser peligroso o negativo en nuestra vida. Eso es la preocupación. Y para que entiendas qué es exactamente y por qué te hace sentir así, voy a aclarar primero la diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo. El miedo es una emoción como lo son la alegría, la tristeza, como el enojo, y las emociones pueden ser más placenteras o menos placenteras, pero en sí mismas no son ni positivas ni negativas, no son ni buenas ni malas, sino que todas las emociones nos dan alguna información, algún dato de lo que está ocurriendo en nuestra vida y de lo que es importante en nuestra vida. Y el miedo nos informa acerca de algo que está bajo amenaza, sea nuestra supervivencia, sea nuestra integridad, la de nuestros familiares, nuestros seres queridos, el trabajo, nuestra vida social. Siempre que hay miedo, hay alguna amenaza dando vueltas. Te pongo un ejemplo. Estamos tomando un té tranquilamente y aparece una serpiente. Eso rápidamente lo vamos a interpretar como una amenaza, como un peligro. Y vamos a hacer una evaluación muy rápida de esa amenaza. Lo que vamos a hacer es tratar de evaluar tres cuestiones. La primera es la probabilidad de esa amenaza. No es lo mismo que la serpiente esté a 20 centímetros que a 4 metros. La segunda es la severidad de la amenaza. O sea, vamos a ver cómo de grave es la amenaza. Y la tercera, vamos a evaluar mucho nuestros recursos frente a esta situación. Si nos vemos con recursos, vamos a afrontar el problema, y si nos vemos sin recursos, vamos a tratar de evitar esa situación. ¿Qué pasa? Que mientras esa amenaza está presente, no podemos seguir tomando tés o no podemos seguir con nuestra vida normal. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando hay peligro, cuando hay una amenaza dando vueltas, no hay otra cosa. No es posible la alimentación, no es posible el descanso, no es posible la sexualidad, no es posible el disfrute. Tenemos que resolver eso primero. Y ahora ya vamos con la ansiedad. En la ansiedad también hay alguna amenaza, algún peligro. Solo que esa amenaza está puesta en el futuro. En el miedo la amenaza está en el presente, en cambio en la ansiedad la amenaza está puesta en el futuro. Esa capacidad anticipatoria nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido ser la especie dominante en el planeta. Es esto de anticipar, de tener control y de resolver. ¿Os suena, no? Solo que muchas veces podemos encontrarnos anticipando un montón de amenazas, un montón de peligros que no se encuentran en el momento presente y que empiezan a interferir, por supuesto, en nuestra calidad de vida. Ahí es donde está el problema. ¿Y qué sucede? Que nuestro organismo no va a saber diferenciar entre una amenaza presente o una amenaza futura. Entonces se van a desencadenar los mismos signos y los mismos síntomas corporales. Pueden ser taquicardia, sudoración, tensión muscular, malestar gastrointestinal, dificultad para respirar. Se produce todo esto de la misma manera que si la amenaza estuviera presente. Y como comentaba antes en el caso del miedo, aquí también vamos a evaluar ante la amenaza la probabilidad, la severidad y nuestros recursos personales frente a esa situación. Lo que hablamos es de la ansiedad funcional y la ansiedad disfuncional. La ansiedad es funcional cuando hacemos una evaluación lo más ajustada posible de esa amenaza, de ese peligro, y evaluamos nuestros recursos para poder lidiar con ella. Imagina que tenemos que enfrentarnos a un examen y que ponemos todo el acento en lo que hemos aprendido, en lo que hemos estudiado. Como sobre eso tenemos control, nuestros niveles de ansiedad van a ser los adecuados para poder afrontar la situación. Si pensáramos, por ejemplo, que no tenemos recursos, que no tenemos las herramientas, o por ejemplo que el docente nos va a hacer preguntas difíciles y que va a ser una situación de muchísimo malestar, una situación muy desagradable, probablemente no nos presentemos a ese examen. Entonces, la incertidumbre está generando esa ansiedad continuamente porque la incertidumbre es una parte inevitable de la vida. Nosotros tenemos cierto margen de control sobre algunas cosas, pero hay ciertas situaciones de la vida imprevisibles. Y mientras más control queramos tener sobre aquello que no podemos controlar, mayores van a ser los niveles de ansiedad. La búsqueda incesante de una certeza donde no podemos tenerla va a conllevar mayores niveles de ansiedad. Ahí es cuando se dice que la ansiedad es disfuncional, porque el control no es malo en sí mismo, sino que más bien
es malo cuando queremos tener control sobre cosas que no podemos tener, que no están en nuestra mano. Lo mismo pasa con la incertidumbre. Hay muchas cosas sobre las que no podemos tener certeza. Entonces, querer controlar excesivamente puede ser muchísimo más problemático y va a interferir en nuestra vida cotidiana. Y ahora sí, vamos a conectar todo esto que hemos hablado con la preocupación, que es el tema que nos trae hoy. La preocupación es ese fenómeno mental que nos permite anticipar problemas y buscar resolverlos. Y la preocupación está ligada a esa anticipación ante la resolución de problemas. En tu presente, anticiparte a algo que piensas que podría ser desagradable, algo negativo, provoca un sufrimiento injustificado. Porque muchas veces estamos sufriendo por cosas que no están ocurriendo o que si ocurriesen podríamos perfectamente lidiar con ellas. Algo que pasa muchas veces es que no sentimos, no percibimos o no confiamos en los recursos que tenemos, tendemos a subestimar nuestra capacidad de afrontar y a sobreestimar esa amenaza, y eso es un cóctel en el cual la ansiedad va a estar en niveles muy altos. Es el mejor caldo de cultivo. Por ejemplo, me puedo preocupar de un regalo que voy a hacer a mi madre el fin de semana, ¿no? Y eso es totalmente funcional. Imagínate si me despierto el domingo y no tengo ese regalo para hacerle a mi madre. Eso me llevaría a un problema relacionado a esta cuestión anticipatoria, y en este caso esa cierta preocupación sí que me está ayudando a resolver ese problema. Así que te va a ayudar mucho a hacer la distinción entre preocupación adecuada o preocupación inadecuada. La preocupación es parte de la vida. La diferencia está en cómo nos preocupamos. Cuando ese cómo es exagerado, hay dos criterios que nos van a facilitar bastante la distinción, que es cuánto malestar nos conlleva esa preocupación y cuánto tiempo nos consume esa preocupación. Me explico. Una preocupación es adecuada cuando es proactiva, cuando nos acerca al objetivo, como decía en el ejemplo, cuando nos acerca a prepararnos y ya tener previsto ese regalo cuando hay una fecha importante, ¿no? Y a su vez, cuando el tiempo que nos conlleva, el malestar que nos implica, es proporcional a la situación. Entonces, el poder acercarnos a actuar positivamente termina ese ciclo y no arranca un ciclo de preocupación constante. Cuando la preocupación es inadecuada, el tiempo consumido y el malestar que nos provoca son desproporcionados a la situación y a su vez no nos acerca a una actividad que ponga fin a ese ciclo y genera una preocupación constante, que continúe esa preocupación. La incertidumbre es el motor de las preocupaciones y lo que tenemos que ir viendo es cómo podemos ir rompiendo ese círculo vicioso que se va generando y que nos crea esa tensión y esa alerta. Y por último voy a hacer unas aclaraciones más que van a resultar muy útiles a la hora de gestionar una preocupación. Primero, la distinción entre posibilidad y probabilidad. Que algo sea posible no necesariamente lo hace más probable. Es posible que podamos ganar la lotería, por ejemplo, pero no necesariamente aumenta la probabilidad de que ocurra. Muchas veces las personas que manifiestan mayores niveles de ansiedad piensan en la vida en términos de posibilidades. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa esto otro? Y no se conectan tanto con las probabilidades que hay de que ocurra una cosa o que ocurra otra. También hay algo bastante curioso, que es que se confunde el dramatismo de una situación con un aumento de probabilidades. ¿Te imaginas lo terrible que sería que se estrelle el avión en el cual estamos viajando? Ese dramatismo no hace que el hecho sea más probable. En momentos de incertidumbre, nuestra mente va a tender a presentar un montón de escenarios posibles y un montón de escenarios desfavorables. Aquí es donde tenemos que hacer ese ejercicio de poder calibrar lo más que podamos la probabilidad. Debemos entender que hay situaciones en la vida, en nuestra vida personal y en lo que estamos viviendo como especie, sobre las cuales no tenemos control. Entonces, eso requiere cierta aceptación de que hay un montón de situaciones, de contextos, sobre los cuales no vamos a poder anticiparnos. Las situaciones de incertidumbre a veces nos ayudan a poder ser conscientes
de que nuestros recursos surgen precisamente cuando hacen falta. Muchas veces creemos que no vamos a estar a la altura de una situación o que no vamos a poder resolver algo o que no vamos a poder resolver algo, y cuando ese algo se presenta lo estamos pudiendo hacer, mejor o peor, pero estamos pudiendo lidiar con esa situación. Y precisamente la incertidumbre, ante ella tenemos dos caminos: o aceptamos y toleramos ese margen de no control, o buscamos más seguridad. Y aunque es contraintuitivo, insisto, si aceptamos cierto riesgo y si aceptamos cierta incertidumbre, podemos vivir muchísimo más tranquilos. Hay cosas en este mundo de las que podemos estar seguros. Una es que algún día todos nos iremos de este mundo, y otra es que el sol saldrá cada mañana, y poco más.